Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy estaré exponiéndoles los primeros 4 apartados de este capítulo, la exterioridad metafísica del otro. Este capítulo pertenece a la obra de Enrique Dussel para una ética de la liberación latinoamericana. En primer lugar, quisiera empezar con algunos presupuestos que plantea Dussel antes de entrar de lleno al tema de el otro, de la categoría del otro y lo que se asume como otro. Primero, el horizonte del mundo es una totalidad de sentido, pero una totalidad no totalizada, fluyente y dialéctica. Es la temporalidad la que limita su cierre. En efecto, aquí Dussel nos plantea que lo que se asume como total y absoluto solo está circunscrito a una temporalidad, a una cierta etapa histórica, pero en realidad la totalidad no es total, sino que es una totalidad llena de sentido, de un sentido sobre todo histórico. El segundo presupuesto, la totalidad será siempre lo mismo, cuando es cerrada, solipsista. Esta frase viene del latín solus ipse. La totalidad solipsista se asume como aquella en la que el sujeto se asume solo a sí mismo y niega la totalidad llena de sentido que se nutre del diálogo con el otro. Tercer presupuesto. Lo mismo niega el devenir histórico, deviene sin novedad. Lo mismo al negar la ética, la relación entre hombre-hombre, mujer-mujer, esa relación que está mediada mediante el diálogo, enaltece lo divino, lo natural, en esencia el estado de cosas existente. Lo mismo podría decirse es la conservación de ese estado, y lo otro es la irrupción de un cambio. Cuarto presupuesto. Dussel nos plantea que hay que salir de la trampa de lo mismo, una vez la reconozcamos, una vez reconozcamos la totalidad, el absoluto, debemos de ir de ese monólogo del absoluto a la dialógica. Aquí Dussel nos cita a Feuerbach, quien nos dice que la verdadera dialéctica es un diálogo conflictivo entre tú y yo. Esta es la agenda de temas, son 4 temas como les había comentado que estaré exponiéndoles y empezaremos con el primero, hacia el ámbito de lo incomprensible como lo mismo. Aquí Dussel cita a Heidegger. Heidegger tiene el postulado de que todo se remite a lo mismo. El logos, que es lo mismo, es el ámbito desde el cual todo es lo que es. Lo mismo es absoluto, y lo que es, en efecto, es un estado natural de existencia de las cosas. Aquí hay que hacer la claridad de que lo mismo no es lo igual. Lo igual quiere abolir la diferencia, mientras que lo mismo asume la diferencia, pero la asume subsumiéndola a la totalidad de cosas. Aunque el ser es pensado desde la diferencia, como lo asume Heidegger, será diferencia de lo mismo, es decir, que lo otro es diferente dentro del estado de cosas y no es distinto por fuera de ese estado de cosas. Por ejemplo, y ya veremos esta analogía más adelante, la dialéctica del amo y el esclavo nos plantea una relación de dominación, una relación de lo mismo, en donde el esclavo, lo otro, no puede ser distinto a esta relación, sino que es diferente ante un amo que lo subordina. Dussel propone establecer lo otro ante lo mismo como algo distinto, es decir, no subsumir al otro como algo diferente del amo, no algo que procede del amo y que encuentra su identidad en el amo, sino que puede ser distinto de eso que lo subsume. La diferencia, como ya hemos visto, supone una unidad. Lo otro es parte de lo mismo. Como veníamos diciendo, el esclavo es parte del amo. En cambio, en la distinción se rechaza esta unidad, este estado de cosas, de lo mismo. Ante esta
relación de distinción hay dos vías posibles. La primera es la aversión, el solipsismo, volver al estado en el que solo existo yo. Esto es retraerse. Por otro lado, la vía de la conversión es transformarse mediante el diálogo, pero no es un diálogo horizontal en donde se abran nuevos horizontes, según la teoría de Dussel, sino que es una conversión que sucede cuando se advierte la propia destrucción, cuando el amo amenaza con matar al esclavo. Ahí sucede un tipo de dialéctica. En suma, Heidegger nos propone ir mucho más allá del horizonte ontológico, el horizonte de lo preexistente, del estado de cosas que existen, haciendo uso de un método más radical. En ese sentido, Heidegger nos dice que el horizonte es algo no experimentado. El horizonte es un ámbito que, según su teoría, es apertura ante el misterio. Abrirnos ante el horizonte del otro es abrirnos, por supuesto, al misterio, porque el misterio no hace parte de lo mismo que ya conocemos en nuestro mundo. Aquí vemos un cuadro que Dussel esquematiza sobre la analéctica dialógica. La relación entre lo mismo y el otro es una relación de distinción, que bien puede converger mediante el diálogo o entrar en el solipsismo cuando hay aversión, en donde lo mismo, tanto lo mismo como el otro, se retrotraen entre sí. El segundo tema, lo otro como diferencia en la totalidad. Aquí Dussel nos cita el diálogo platónico del sofista, en donde se plantea que todo lo contrapuesto está incluido en una totalidad que los abarca. Por ejemplo, aparte del ejemplo del amo y el esclavo está esta tipología polar, la quietud del movimiento. La solución de Platón ante estas tipologías polares, ante estas contraposiciones, es inclinarse hacia una de estas posibilidades y eliminar o ignorar a la otra, que igualmente es posible. Desde el diálogo sofista, el todo es unidad, es uno. Pero por supuesto, el todo está constituido de varias partes. Recordemos que en obras como la política aristotélica, se asume que la parte es parte de un todo, por eso se le asume como tal. El todo, en ese sentido, es uno de alguna manera, pero no en absoluto, dice Dussel. Así nos encontramos que el otro es con respecto a lo mismo, es decir, que el otro depende de un yo o de un tú, o de un él o de un ella, para ser otro. Es decir, que esta unidad entre lo mismo y el otro, entre yo y el otro o lo otro, depende de una respección, de una relación respectiva, en donde cada una de las partes depende de la otra. Pero en ella lo otro, lo diferente, depende de la comprensión de la unidad como totalidad. Es decir, nuevamente, en la dialéctica del amo y el esclavo, la totalidad es la relación de dominación, de subordinación, y en ella circunscribo al otro como el dependiente del amo. Y con base en ello, comprendo esta unidad, una unidad de dominación. Es decir, que la unidad recoge esta pluralidad de sujetos bajo un mismo todo, bajo un mismo objetivo, que Dussel critica en Hegel como el espíritu absoluto, al cual todas las relaciones se subsumen como una misma cosa, una misma parte, para dirigirse hacia un mismo fin. El problema del pensamiento platónico sobre la totalidad es que la parte siempre será parte de un todo. Aquí tenemos otro ejemplo, que ya veníamos comentándolo, pero es necesario volver a reiterarlo. El todo, la ciudad, subordina a lo otro, que es parte, el ciudadano. En efecto, también podríamos hablar de lo mismo en el Estado. El Estado es absoluto sobre todo bajo su autoridad. No solo el ciudadano, sino, por ejemplo, también
recursos del subsuelo, de la institucionalidad, de la legitimidad. Lo mismo es absoluto ante todo esto que rige bajo la autoridad del Estado. Bajo esta totalidad de lo mismo no hay novedad, porque no se origina un otro distinto, radicalmente opuesto a lo mismo, porque el otro es asumido como una diferencia interna de aquella totalidad. 15. Lo otro como diferencia interna de la mismidad moderna. La totalidad moderna introyecta el otro en lo mismo, es decir que para el proyecto de modernidad, el otro debe ser introyectado, puesto como parte en su proyecto. Así se imposibilita la alteridad real, el ser otro radicalmente, porque hay una especie de esclavitud ante un proyecto que subordina a los que no están de acuerdo con aquel proyecto. Esta es una totalidad solipsista, la totalidad moderna, porque afirma el ego, afirma el nosotros, que no tiene otro más que sí mismo. Justamente el solipsismo se asume como un sujeto solitario, un sujeto sabio que no depende del otro, que es monológico, no dialógico. Fichte, un filósofo alemán, nos dice que lo mismo originario es el yo absoluto y todo lo merece ese yo por el yo mismo. Cuando es absoluto, el yo subordina el otro como una parte, como mediación, como mero instrumento por el cual debo de lograr el proyecto del yo. Es decir, que el yo absoluto es fundamento del no yo, de lo otro. El yo absoluto es indivisible, por supuesto, y el no yo es divisible, porque es parte del yo absoluto. El yo absoluto es una conciencia absoluta autocognoscente, es decir, que se reconoce a sí misma, no mediante otros. Así se convierte en una totalidad totalizada de la mismidad, se totaliza a sí misma y subjetivamente se hace totalidad. Pero esto depende de que no hay exterioridad ni alteridad real, no hay algún otro que afecte al yo absoluto. Por eso el yo absoluto teme a esa exterioridad, porque puede ser afectada por la irrupción de un otro. Nuevamente, en la dialéctica del amo y el esclavo, el Dios y el hombre, una reflexión temprana de Hegel, el amo es fundamento del esclavo. El esclavo existe gracias al amo. El esclavo es un objeto incluido en esa totalidad representativa del amo. El amo es absoluto, pero no es más que subjetividad absoluta. Se confunde con totalidad porque se asume subjetivamente como totalidad totalizante. Asimismo, el esclavo es conciencia desdichada porque el amo es la autoconciencia. Si el amo es autoconsciente de que es totalidad y no es negociable contra un otro, contra un esclavo, el esclavo tiene que ceder, tiene que converger, convertirse hacia esa autoconciencia. Pero esa autoconciencia introyectada en el esclavo es una conciencia desdichada, una conciencia que no es propia del esclavo. Así, la unidad dialéctica entre el mismo y el otro es una unidad totalizante y totalizada. Dussel nos plantea que conocer la contradicción de esta totalidad es tan solo la mitad de la tarea, porque la otra mitad consiste en transformarla hacia la alteridad. En suma, la modernidad, lo mismo, sigue siendo originario de lo otro. La totalidad niega el pensamiento crítico porque se asume como obvio el mundo imperante. Por eso, el otro es distinto, es un peligro para la totalidad de lo mismo. La totalidad tiene la bondad de instaurarle la guerra para contener el orden del todo. El otro es una amenaza a la totalidad. Por eso lo mismo lucha contra el otro. Pero la totalidad no sabe que el contener el cambio social es cerrar el universo político, cerrar el horizonte de posibilidades.
Por último, en lo otro, como el otro escatológicamente distinto, Dussel plantea un conflicto entre totalidad y alteridad. La alteridad es la opción a esa totalidad absoluta. La alteridad es el otro que está más allá, metafísicamente, de lo mismo. Es distinto, no diferente, no subsumido a la lógica de la totalidad. La alteridad es apertura íntima, cara a cara con el otro. Ver al otro no como mediación o instrumento, no como medio para un fin, sino como un misterio horizontal, un misterio que apertura el horizonte. Cuando sucede este cara a cara, hay totalidad de sentido, porque la libertad del otro irrumpe en mi mundo como novedad. Cuando no hay antecedentes del otro en mi mundo, por eso irrumpe estrepitosamente. Cuando sucede, por ejemplo, una marcha o una revolución, esta irrumpe estrepitosamente. Bajo la totalidad del sentido, la libertad del otro es condición del cambio social, pero para la totalidad del status quo, que conserva el estado de cosas, la libertad del otro es algo que debe evitarse. Pero no hay novedad sobre lo mismo. Crear sobre lo mismo es reproducir sobre sí lo mismo. Solo hay novedad desde lo otro. Así, Dussel nos plantea que la totalidad representa el etos trágico, mientras que la alteridad representa el etos dramático. El etos trágico se basa en que todo es lo mismo, que todo es igual y que va a seguir siendo igual. Por el contrario, el etos dramático nos dice que no hay totalidad que totalice absolutamente al otro. En suma, el texto de Dussel nos propone esta frase: la ética de la paz no es posible sin alteridad, y no hay alteridad auténtica sin violencia justa, que abra la totalidad cerrada a la alteridad negada. Muchas gracias.